Buenos días, profesor. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la mujer como figura literaria durante el siglo XX. Durante siglos, la mujer fue vista en la literatura como un personaje pasivo, como musa, madre o símbolo de virtud, pero casi nunca como una creadora. Sin embargo, en el siglo XX marcó una ruptura con ese modelo, ya que por primera vez las mujeres comenzaron a escribir su propia historia, a pensarse a sí mismas y a cuestionar los límites impuestos por la sociedad. Como menciona Arenas en una fuente del 2023, la mujer que escribe se enfrenta al poder de una lengua que no la nombraba y al hacerlo inventaba ese nuevo modo de narrar al mundo. Ese proceso transformó la historia cultural del siglo XX, como la mujer pasó de ser objeto literario a convertirse en sujeto creador. A través de la palabra redefinió su papel en la sociedad y abrió las puertas para las escritoras contemporáneas. En el siglo XX la literatura se convirtió en un espacio de emancipación simbólica. Las mujeres comenzaron a escribir sobre su cuerpo, su libertad, sus miedos e incluso sus sueños. Según Pérez en el 2017, las autoras reconstruyeron la identidad femenina al apropiarse de un lenguaje históricamente masculino para darle una nueva carga emocional y política. De esta manera, la literatura femenina no solo propuso nuevos temas, sino también formas de escribir. Según Crespo, en el 2012, sostiene que leer el feminismo es reconocer el valor simbólico del silencio, la memoria y la experiencia cotidiana. Así, las escritoras del siglo XX como Virginia Woolf, Alfonsina Storni o Rosario Castellanos transformaron el arte de narrar en una herramienta de autoconocimiento y justicia simbólica. A lo largo del siglo XX, las mujeres comenzaron a ocupar espacios de producción intelectual que antes se les eran negados. Uno de los elementos más importantes fue la creación de revistas y círculos literarios que funcionaron como plataformas de expresión. Estas publicaciones no solo difundían poesía o ensayo, sino también ideas sobre la igualdad, la educación y la libertad. Como menciona Herrera en el 2023, estos espacios fueron auténticos, laboratorios de libertad, donde muchas autoras aprendieron a escribir sin censura y a debatir sobre su rol social. Pero más allá del acceso a la escritura, lo relevante fue el cambio de enfoque. O sea, las escritoras comenzaron a dar valor a la vida cotidiana, a las emociones y a la experiencia íntima, temas tradicionalmente considerados menores. También en esa línea, González y Rojas en el 2018 señalan que la narrativa femenina en Colombia transformó lo doméstico en un ámbito político. Esta perspectiva fue revolucionaria porque desplazó el poder de la palabra pública, antes monopolio de los hombres, hacia una literatura más personal, sensible y real. Además, podemos mencionar de que la teoría feminista ayudó a repensar qué entendemos por literatura universal, que no se trataba de crear un canon paralelo, sino de ampliar la mirada crítica. Como afirma Redondo en el 2019, el objetivo no es excluir los autores varones, sino reconocer que la literatura siempre ha sido más diversa de lo que el canon permitía ver. Por eso, en el siglo XX puede considerarse un fenómeno de transformación cultural. La escritura femenina dejó de ser un acto de excepción para convertirse en una forma legítima de pensamiento, capaz de interpretar la historia y la experiencia humana desde una mirada diferente. El contexto del siglo XX fue fundamental para entender esa transformación. Las guerras mundiales, los movimientos feministas y el acceso a la educación permitieron que las mujeres se integraran plenamente a la vida intelectual. Como menciona Soto 2022, el reconocimiento de las autoras dependió de su ingreso al sistema educativo y de su inserción en los espacios culturales que antes les eran negados. Este cambio no fue sencillo. Muchas escritoras se enfrentaron
la censura o la indiferencia de la crítica, pero su persistencia le cambió la historia literaria. López 2001 afirma que releer la historia literaria desde la mujer implica descubrir siglos de inclusión y de construir el canon con nuevos criterios de justicia y de representación. Así, el siglo XX no fue solo el siglo de la mujer en la política o la educación, sino también en la literatura, el siglo en que la palabra femenina conquistó su espacio. Hoy, más de un siglo después, el legado de aquellas escritoras del siglo XX siguen completamente vigente. En el año 2023, la escritora argentina Mariana Enríquez fue reconocida con el premio Formentor de las Letras, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en la lengua española. Según el diario El País, en el 2023, este premio reconoce una obra que desafía los límites de lo humano y visibiliza la potencia de la voz femenina en la literatura contemporánea. Este acontecimiento actual demuestra que la lucha por la visibilidad de las mujeres en la literatura no fue en vano. La figura femenina que durante siglos fue silenciada o relegada a los márgenes de canon, hoy es celebrada y reconocida como parte esencial del patrimonio cultural. Tal como menciona Romero en el 2009, recordar desde lo femenino es reconstruir la humanidad desde su otra mitad. Para finalizar, podemos afirmar que la mujer no solo fue un personaje en la historia literaria, sino una fuerza transformadora dentro de ella. A lo largo del siglo XX, las escritoras abrieron un camino que permitió que las voces femeninas actuales, como las de Enríquez, fortalezcan con total legitimidad. Como explica Soto en el 2022, la visibilidad de las autoras depende de la consolidación de su presencia en el ámbito cultural y académico. La literatura escrita por mujeres no es solo una expresión artística, sino también un acto de libertad, de memoria y de construcción de identidad. Como afirma Pérez en el 2017, la palabra escrita por una mujer se convierte en un acto de resistencia, pero también de creación del mundo. Gracias a las escritoras del siglo XX, la literatura es hoy un espacio más justo, plural y humano.